buscar dos puntos, un punto Q que va a estar en el futuro del punto R, como lo dibujé ahí. Ese punto Q está en el futuro causal del punto R. Y un punto S que esté en el pasado causal del punto P. ¿Ok? Por lo tanto, P está en el futuro causal del punto S, como lo muestra el dibujo, y, bueno, simplemente pensemos en las líneas a 45 grados como las correspondientes, digamos, a los bordes, digamos, de los futuros cronológicos. Entonces el punto es, el punto P está en el futuro de S y el punto R está en el futuro de Q. Pero estos conjuntos I más de S y I menos de Q son abiertos. Entonces existe un entorno de R que está en el conjunto I menos de Q y existe un entorno de P que está en el conjunto I más de S. Y ahora, como las series estas convergen, la primera la serie de los Rn convergen a R y los P, los P's, la subsucesión converge a los P' convergen a, a P, entonces hay algún N lo suficientemente grande de tal manera que ambas series a partir de ese N estén adentro de adentro de un conjunto o adentro del otro. Entonces hay un N1 para el cual la serie está, los RNs están en OR y otros número N2 para el cual los PN' están en OP. Y agarro el N, el mayor de esos dos números, entonces ambas cosas ocurren. ¿Ok? Y ahora lo que voy a hacer es completar las curvas lambda, lambda n, que eran las curvas estas, las curvas turquesa, las voy a completar a curvas dirigidas causales dirigidas al futuro del punto S hasta el punto Q. ¿Ok? Entonces ahora tengo una sucesión, una serie de curvas, en el conjunto, una sucesión infinita de curvas que conectan al punto S con el punto Q y son temporales, causales dirigidas al futuro. Pero este conjunto, sabemos que por el hecho de que el espacio-tiempo es globalmente hiperbólico, el conjunto de las curvas que conectan, causales dirigidas al futuro, que conectan a S con Q, es compacto. ¿Ok? Eso lo vimos en la clase pasada. Y como es compacto, entonces ahora existe una subsucesión de estas curvas que converge a alguna curva. Otra vez, un conjunto compacto con una serie infinita tiene algún punto, tiene una subsucesión de cosas que converge a algún punto en el compacto. Entonces acá hay entonces existe esta lambda, que es una curva a la cual converge una subsucesión de estas sucesiones que tengo. ¿Ok? Y esa curva está en el conjunto. Ahora, por construcción, tanto los puntos R como P son puntos de convergencia de la sucesión. ¿Verdad? Sí. Y entonces va a ser claro que la curva lambda va a tener que pasar por R y por P. Porque si no pasara por R y por P, podría, bueno, tiene que pasar por R y por P porque las curvas convergen
a esta lambda. Y las curvas convergen a esta lambda y contienen a estas curvas por cuestión de deformaciones de puntos que convergen. Son deformaciones de curvas que pasaban por los puntos Rn' y Pn', y Pn' de tal manera que y esos puntos convergían a P y a R. Entonces, ok, entonces tengo una curva que pasa por R y por P. Ok, pero esa curva es una curva en CSQ, o sea, es una curva causal dirigida al futuro. Y eso quiere decir que entonces el punto P, R, está en el futuro causal de P, porque esta lambda, que es una curva temporal dirigida al futuro, pasa por R y por P. Y obviamente J más de P está contenido en J más de K, porque P está en K. Entonces acabo de demostrar que si un punto R estaba en la clausura de J más de K, está en J más de K. Bueno, y eso es la definición de que un conjunto es cerrado, cuando su clausura es igual al conjunto, porque la clausura es el cerrado más chiquito que contiene el conjunto. ¿Ok? Sí. Muy bien. Entonces, con ese teorema, bueno, luego se usa en mencionar unos teoremas que no voy a demostrar, algunos de ellos se discuten brevemente en el libro de Wald, pero como les digo, deben leerlo. Si un espacio-tiempo es globalmente hiperbólico y tengo una superficie de Cauchy sigma y Q está en el dominio de dependencia de sigma, entonces la intersección del futuro causal de sigma con el pasado causal del punto Q es compacto. ¿Okay? Entonces, a ver, veamos de qué conjunto estamos hablando. Estamos hablando de entonces tengo un espacio-tiempo, no lo voy a dibujar, y tengo una superficie de Cauchy sigma y tengo un punto Q que está en el futuro punto Q, a ver, ¿dónde está? Punto Q. Ahora no pinta. Ahí está. Está en el futuro de sigma. Bueno, el dominio de dependencia futuro de sigma. Entonces ahora busco el futuro cronológico de sigma, bueno, no importa, ¿no? Intersección con el pasado del punto JQ, del punto Q, el pasado cronológico. Entonces, es este conjuntito de acá. Ok. Y lo que este teorema nos dice, nos asegura, es que este conjunto que acabo de dibujar es compacto. Ok. Una proposición muy, muy importante, que de hecho tiene repercusiones importantes, por ejemplo, en la física de agujeros negros, que va a hacer su aparición seguramente en las discusiones que vamos a tener sobre estos, es el siguiente. Si tengo un espacio-tiempo globalmente hiperbólico y tengo dos superficies de Cauchy. Perdón, una pregunta. Sí. Es que creo que me perdí aquí. ¿Cuál es el punto? Ah, ya, justo. Este es el punto Q, esta es la Okay. sigma. Okay. Ahora miré el pasado de esta intersección, el futuro de la hipersuperficie sigma. Okay. Este conjuntito de acá es Sí, compacto. sí, sí, sí.
Ok. Gracias. Un teorema que creo que el autor es Garrosh, que como dije es muy, muy importante, dice lo siguiente. Si uno tiene un espacio-tiempo globalmente hiperbólico y tiene dos hipersuperficies de Cauchy, entonces las dos superficies, esta es de Cauchy y esta es de Cauchy. Entonces las dos superficies son homeomorfas. Les recuerdo, un homeomorfismo es 1 a 1 con inverso continuo. Entonces, básicamente lo que uno hace es agarrar un punto de aquí, y considera una curva inextendible y pasa por un punto tiene que pasar por acá. Y llena esto de, bueno, esa es la idea del teorema. Y voy a llenar esto cubriendo los puntos de acá y cubriendo los puntos de acá. Y eso me va a generar un mapeo que me va a identificar los puntos de esta hipersuperficie con los puntos de esto, generando entonces un mapeo entre las dos hipersuperficies, que es un homeomorfismo. Les recuerdo, es una función 1 a 1 sobre continua y con inverso continuo. ¿Ok? Obviamente hay mucho más que lo que simplemente dibujé, pero esa es la idea, que uno logra identificar punto por punto con la otra y lo puede hacer de una manera suave y continua. Y eso es lo que genera el isomorfismo. Y la idea básica es que como las dos son hipersuperficies de Cauchy, las curvas inextendibles hacen algo como esto, ¿no? Bueno, y ese teorema, a su vez, dice que si tengo un espacio-tiempo que es globalmente hiperbólico, no, perdón, este es otro teorema, es un teorema de hecho más fuerte que el anterior, se usa, creo, en la demostración, pero es un teorema más fuerte. Si tengo un espacio-tiempo que es globalmente hiperbólico, entonces, número 1, el espacio-tiempo es globalmente estable. Les recuerdo que ser globalmente estable es que si modifico un poquito los conos de luz, entonces, si los abro un poquito, sigue sin tener patologías o cosas como curvas o como curvas causales cerradas o cosas por el estilo. O sea, sigue siendo un espacio-tiempo razonable, a pesar de que yo abra los conos un poquito. Y lo segundo es que existe una función se usa el nombre función tiempo, por el momento no tiene nada que ver, que en realidad no, bueno, la relación con algún tiempo físico no tiene por qué existir, pero es una función f de la variedad de los reales que tiene la propiedad de que caracteriza o sirve como índice o como label, no sé cómo se dice el label en español, como, sí, ¿cómo se dice? Etiqueta. ¿Ah? ¿Etiqueta? Etiqueta, perdón, como etiqueta para una foliación del espacio-tiempo por hipersuperficies de Cauchy. O sea, es una función f de la variedad de los reales, tal que para cada valor de t, el conjunto de los puntos en que la función toma el valor t es una hipersuperficie de Cauchy. Entonces, el espacio-tiempo es básicamente una sucesión continua, digamos, de hipersuperficies de Cauchy, que son todas homeomorfas una a la otra, y este es el parámetro t de nuestra función. Este es el parámetro t que dice cuál es el valor. Este es t igual a 0, este es t igual a 1 medio, este es t igual a 2, bla, 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 ¿no? Y eso asegura, a su vez, que el espacio-tiempo tiene una topología que es básicamente la topología de la variedad de cualquiera de estas, porque todas son básicamente la misma variedad, son homeomorfas, entonces son esencialmente la misma variedad.
multiplicadas por la recta real. Entonces, la topología de un espacio globalmente hiperbólico es necesariamente de la forma sigma, donde sigma es una de las hipersuficiencias de Cauchy, por R. La topología M es básicamente sigma por R. ¿Ok? Entonces, eso limita mucho los espacio-tiempos. Entonces, por ejemplo, algo como un espacio-tiempo que tenga una hipersuperficie de Cauchy que digamos, en el pasado era un espacio-tiempo que yo quiera decir que es globalmente hiperbólico y en un momento determinado, en el pasado de remoto tenía la topología R3 y en el futuro tiene la topología S3, ese espacio-tiempo no puede ser globalmente hiperbólico. ¿Okay? Lo vemos en el espacio-tiempo extendido. Un ejemplo clave es el ejemplo que ya vimos de la topología del espacio-tiempo del espacio-tiempo extendido, donde tengo las coordenadas T y X de Kruskal, y donde acá tengo el horizonte. Perdón, tenía que pasar por el origen ahí, por el origen de estas cosas. Eran las líneas R igual 2M. Este es el horizonte de Killing. Esta forma de los horizontes, cuando un horizonte de Killing tiene esta forma de ser dos hipersuperficies que se cruzan, se llama un horizonte bifurcante de Killing. Bueno, y acá sabíamos que adentro está la singularidad en R igual a 0, y acá teníamos otra singularidad igual a 0, y esta es la región que llamamos el exterior del agujero negro. Esa es la región que está cubierta por las coordenadas de Schwarzschild. Acá es la parte que llamábamos el interior del agujero negro, la región 2, que se puede cubrir también por unas coordenadas que son básicamente las de Schwarzschild, solo que ahí adentro la coordenada T y la coordenada R cambian de sentido, la que era espacial se vuelve temporal y viceversa. Algo similar ocurre aquí en la región 3, que es lo que usualmente se llama, a la gente se refiere como el agujero blanco, básicamente porque a esta región las cosas pueden entrar pero no pueden salir, y en cambio de esta región las cosas pueden salir pero no pueden entrar. Y acá teníamos la otra región, ya no me acuerdo cómo lo están. Ah, no, esta la llamé 4 y esta la llamé 3. Ok, pares son el interior. Y teníamos esta superficie de Cauchy que tenía que topología. ¿Cuál era la topología de esta cosa? Los puentes de Einstein-Rosse. Sí, ok. Y si la quiero expresar matemáticamente, ¿cómo digo que es? ¿Tiene la topología qué cosa? R cruz S. No. Sí, es S2. Correcto. R cruz S2. Es una 2 esfera por R. De hecho, acá estamos pintando justamente la parte R y cada punto es una 2. Cada punto aquí sabemos que es una 2 esfera. Justamente acá hemos pintado eso. No, bueno, estamos ignorando en el dibujo el S2. Cuando en vez de R por S2 no la puedo pintar en 3 dimensiones, pero puedo pintar una análoga que es R por S, que esa es la que la gente pinta. Bueno, que sí se la pueden imaginar como esta cosa, ¿no? Ese es R por S, y bueno, aquí cada círculo en realidad lo debo pensar como que físicamente debería ser S2, ¿no?
Y entonces acá tengo esta 2 esfera que era, dijimos que tenía radio o área total 4pi por el valor de R en este punto, que es 2m al cuadrado, ¿no? Entonces el área de esa cosa es 4pi por 4m cuadrado, o sea, 16pi m cuadrado. Es el área de esta cosa. Y vimos que estas otras cosas también eran hipersuperficies de Cauchy. Bueno, también las otras, pero en este caso estas son hipersuperficies de Cauchy. Y son todas tienen la misma topología. ¿Ok? Ok. Un ejemplo donde la cosa no funciona era, por ejemplo, el espacio-tiempo de Minkowski, que le quito a partir del punto t igual a 1, le quito la línea esta de allá. Entonces, en esta región, las hipersuperficies hubiera dicho que tienen topología R3, si estaba pensando en 3 dimensiones, y acá tienen topología R3, tendrían R3 menos un punto, menos una línea, ¿verdad? Perdón, las hipersuperficies tendrían R3 menos un punto, y estas dos cosas no son homeomorfas, entonces evidentemente este espacio-tiempo no puede ser globalmente hiperbólico. ¿Ok? Sí. Ok. Muy bien. ¿Ya recibiste todas las respuestas, Donatiu? Hasta ahorita he recibido 6 respuestas. Ok, Creo que Octavio me iba a mandar una ahorita que tenía un problemilla ahí. ok, esperemos un poquito más, porque les quiero dar la solución a la tarea de una vez. Bueno, creo que esto, si estoy correcto, es el fin de el capítulo 8. Les recomiendo que se lo lean todo el capítulo, que hagan, bueno, las tareas que les faltaron o que les crearon confusión, las miren. Varios de los problemas que dejé eran de hecho problemas que están ahí. Algunos no. Y entonces vamos a entrar a un nuevo tema que es extremadamente apasionante porque en realidad es el tema central o la base de del trabajo que le valió, o los trabajos que le valieron el premio Nobel a Roger Penrose, bueno, y en muchos de los cuales también Hawking jugó, bueno, algunos de los resultados de que vamos a ver, jugó un papel importante Hawking también. Ok. No, esto no es lo que quiero hacer, porque es lo que quiero hacer. Sí, quiero hacer esto, pero quiero clase 4. Ok. Entonces, con esta clase empezamos con un nuevo tema que se llama singularidades. Perdón, antes que esto debería preguntar, ¿alguien le queda alguna duda del capítulo anterior? A la 1, a las 2. Yo sí, profesor. Ok. Mi duda es sobre qué papel juega entonces el conjunto de Alexandrov en todo nuestro análisis causal. No, simplemente no jugó ningún papel, solo era parte de la cultura general porque de pronto se encuentran con esa palabra y aproveché y dije, se los voy a contar. Juega un papel muy importante el conjunto de Alexandrov en un enfoque hacia la gravedad cuántica que se llama el enfoque de conjuntos causales. Bueno, que es
cuyo líder es Rafael Sorkin, de ese programa para hacer una teoría cuántica de la gravedad. Y ahí sí este conjunto juega un papel muy, muy, muy importante. Pero bueno, me pareció como simplemente parte de cultura general, sepan qué es, pero no jugó ningún papel. Ok, y mi otra pregunta era sobre si el hecho de que si un espacio-tiempo no es globalmente hiperbólico, lo único que podemos asumir es que probablemente bajo ciertas condiciones se van a formar closed causal curves, bueno, curvas temporales cerradas. No. Por ejemplo, el espacio-tiempo ese, el último que les mostré, agarro el espacio-tiempo de Minkowski y le quito el eje X, Y, Z igual a 0 a partir de T igual a 1. Ese espacio-tiempo no es globalmente hiperbólico y no tiene ningún tipo de curvas temporales cerradas ni nada por el estilo. Ok, pero no es predecible en el sentido clásico de la relatividad general. En el sentido clásico de la relatividad general, en ese espacio-tiempo uno no está realmente haciendo predicciones, a menos que me des alguna manera de darme datos en donde están las singularidades. Ok, pero puede ser predecible en al menos cierta región que en general nunca va a coincidir con el total de la variedad. Sí, ok, exactamente. Ok, Hay subregiones de ese espacio-tiempo que son globalmente hiperbólicas. De hecho, ok, la región que está para abajo de T igual a 1 es globalmente hiperbólica. ok. Entonces yo siempre voy a hacer eso. Siempre puedo construir, al menos en cierta región, una hipersuperficie de Cauchy, ¿verdad? Para ese pedazo, sí. Ok, ok. Sí, Gracias. sí. Profesor, ¿vamos a suponer Sí, que todos los espacios son globalmente hiperbólicos o justamente vamos a ver ejemplos donde no se cumple eso? esos son los que consideramos desde el punto de vista clásico, espacio-tiempo donde se puede hacer física de la manera que estamos acostumbrados a hacer física, o sea, por ejemplo, dar datos iniciales en un tiempo y calcular lo que va a pasar en otros tiempos. Pero vamos a encontrar que hay espacio-tiempos que no son globalmente hiperbólicos y que son muy importantes. No los vamos a encontrar y tenemos que tener con ellos, bueno, tenemos que tener cuidados. Ellos espacio-tiempos van a tener regiones que son globalmente hiperbólicas y regiones que no, y entonces tenemos que saber distinguir entre uno y el otro. Ok, gracias. Ok. Otro. Bueno, entonces, ¿cuál es el punto de las singularidades? La gente, sabemos, cuando uno tomó el curso de relatividad general 1, uno ve al menos dos ejemplos de espacio-tiempos que tienen singularidades. El espacio-tiempo de Schwarzschild, como ya vimos, en R igual a 0, tiene una singularidad. Y el espacio-tiempo de Friedman-Robertson-Walker, dominado por radiación o dominado por materia, tiene un factor de A que se escala como T a la alfa, con un alfa mayor que 0, pero menor que 1, y tiene una singularidad en T igual a 0, o en lo que correspondería a igual a 0. Y la pregunta son estos comportamientos singulares, la aparición de estas singularidades, algo genérico o es algo causado simplemente por el alto grado de simetría de estas soluciones particulares? ¿Ok? Saliéndonos un poco de la relatividad, uno espera que, o sea, pensando físicamente, uno espera que en realidad la relatividad general deje de ser válida cuando, en ciertos regímenes. Por ejemplo, cuando algún escalar de curvatura, alcance valores extremadamente grandes, por ejemplo, valores del orden de la longitud de Planck a la potencia correspondiente, dependiendo cuál es la cantidad que estamos calculando, con la dimensión apropiada, ¿no? Por ejemplo, si estamos pensando en el escalar de curvatura, eso va como la longitud eso va como 1 sobre una longitud al cuadrado. Entonces, si esa cosa alcanza órdenes de 1 sobre la longitud de Planck al cuadrado,
esperamos que por ahí empiecen a haber cosas raras, que aspectos cuánticos empiecen a jugar un papel muy importante. Pero hay que tener cuidado, tiene que ser un escalar de curvatura, porque si uno simplemente considera componentes de un tensor, entonces los componentes podrían ser grandes simplemente por la mala elección de un sistema de referencia. Por ejemplo, si uso las coordenadas de Schwarzschild, la métrica en R, cuando me acerco a R igual a 0, la métrica tiene una componente que tiende a 0 y otra componente que diverge. Si yo te calculo, por ejemplo, el tensor de curvatura en esas, el tensor de Riemann en esas coordenadas, voy a ver que hay componentes que divergen. Pero en realidad sé que en el punto R igual a M no pasa nada, absolutamente nada patológico. Lo único que es patológico es que el sistema de coordenadas no es bueno. Si me paso a las coordenadas T y X, me doy cuenta que ahí no pasa absolutamente nada y puedo calcular el tensor de curvatura en el horizonte y ahí no diverge para nada. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado porque exactamente qué es se pregunta uno, de qué manera vamos a caracterizar genéricamente una singularidad. Entonces, lo primero que uno le viene a la mente es decir, bueno, es el lugar donde alguna cantidad como el escalar de curvatura o Ricci contraído consigo mismo o Riemann contraído consigo mismo, que se conoce como el escalar de Kretschmann, o alguna otro tipo de cosa de escalar construido de esta manera. Obviamente hay infinitos escalares que uno puede construir contrayendo Riemann de distintas maneras y derivadas de Riemann y cosas por el estilo. Cuando alguno de estos escalares se vuelve divergente, entonces, como es un escalar, no se transforma ante cambio de coordenadas, no es un problema de coordenadas. Si se hace divergente, uno diría que en ese lugar hay una singularidad. Pero si uno quiere tratar esta idea, el primer problema que tiene es, el primer impedimento de hablar de esto es hablar de la noción del lugar. En otras teorías, cuando el espacio-tiempo está dado, por ejemplo, electromagnetismo clásico, no hay problema con la noción del lugar porque el espacio-tiempo está fijo. Y entonces, por ejemplo, si considero el electromagnetismo y una carga en el origen, no tengo ningún problema en decir, en ese punto, los campos no están bien definidos. Hay un punto R igual a 0 donde el campo electromagnético diverge o no está bien definido. Entonces, por lo menos puedo hablar del punto R igual a 0, aunque no tenga un valor del campo electromagnético o tenga que decir que es un valor infinito que no es parte de la teoría. El campo electromagnético es un mapeo del espacio-tiempo en vectores con componentes reales y el número infinito no es un número real, ¿no? Ok. Pero al menos puedo hablar del punto R igual a 0 donde eso ocurre. Acá, en relatividad general, la situación es diferente porque un espacio-tiempo, como definimos, es un par donde M es una variedad diferencial y G es una métrica suave definida en todo M. Entonces, el punto R igual a 0 en Schwarzschild o T igual a 0 en cosmología no son parte de la variedad, no son parte del espacio-tiempo. Entonces, no son un lugar, no son un tiempo, no son nada. ¿Ok? Entonces, esto hace complicado lidiar con la noción de variedad. Entonces, ha habido históricamente distintos enfoques para tratar de lidiar con el asunto. Un enfoque que era popular en una época era considerar variedades con fronteras. Entonces, agregarles
fronteras a las variedades. Eso requiere redefinir qué es una variedad, porque las variedades que nosotros definimos no tienen fronteras. Las variedades que nosotros definimos, todo punto está dentro de un abierto. Las variedades con fronteras, los puntos de la frontera no tendrían esa propiedad. Y podríamos hablar del lugar cuando en estas fronteras ocurra algo singular, podríamos hablar de ellas como eventos donde está la singularidad. En esas fronteras no estaría, por ejemplo, definida en general la métrica. Pero la definición, cuando se trató de hacer esto, el tratar de definir rigurosamente una frontera singular enfrenta muchos problemas. En algunas situaciones se puede definir, de hecho vamos a encontrar una situación en que en cierta manera esto se hace. Pero no existe una prescripción genérica y satisfactoria para hacerlo. Entonces, el programa, digamos, culminó allí, aunque, digamos, quedaron cosas que son valiosas. El segundo punto es que notamos que tanto en Schwarzschild como en el espacio-tiempo de Friedman-Robertson-Walker que mencioné antes, dominado por radiación o dominado por materia, existen escalares de curvatura que divergen, como ya mencioné, cuando nos acercamos a estas singularidades. Pero el tratar de limitarnos a eso como definición de singularidad, o sea, tratar de decir, una singularidad ocurre únicamente cuando hay un escalar de curvatura que varios problemas. El primero es que existen espacio-tiempos en que ningún escalar de curvatura diverge y sin embargo el tensor de Riemann es singular en un sentido más amplio, y es el sentido de que en ningún sistema de coordenadas sus componentes son suaves cuando me acerco a cierta región. ¿Ok? O cuando me muevo en una cierta dirección. Me muevo a lo largo de ciertas líneas, curvas. Otro problema es que el espacio-tiempo puede ser singular, tener algo de singular, y sin embargo tener un tensor de Riemann que es perfectamente suave. Y para esto voy a hablarles del espacio-tiempo de lo que se conoce como una cuerda cósmica, ¿ok? Digamos, este es el espacio-tiempo idealizado de una cuerda cósmica. La gente que trabaja en cuerdas cósmicas trabaja con cosas que se parecen a esto, pero no son exactamente esto. Pero digamos, este es el ideal de una cuerda cósmica infinitamente delgada. La gente que trabaja con cuerdas cósmicas en realidad no trabaja con estas cosas infinitamente delgadas. Para eso voy a agarrar el espacio-tiempo de Minkowski con coordenadas, donde voy a poner coordenadas cilíndricas. O sea, voy a dejar las coordenadas, tenía coordenadas X, Y, Z y T. Voy a dejar Z y T fijas, y en las otras dos, y en un plano, en el plano X, Y, voy a tomar coordenadas polares. Rho y teta. Y ahora lo que voy a hacer es voy a agarrar un teta 0 menor que 2pi y voy a quitar toda la rebanada que tenga, le voy a quitar toda la rebanada entre teta 0 y 2pi al espacio-tiempo. Phi 0 y 2pi. Y ahora voy a pegar phi 0 con 0. A ver, entonces déjenme a ver si lo dibujo. Espacio-tiempo, no sé si lo están imaginando. Pero, ¿cuál es la idea? Ok, entonces tenía el espacio-tiempo de Minkowski. Voy a dejar el eje. Voy a quitar el eje T por el momento. Entonces, este es el eje Z. El T lo voy a dejar igual. Y le voy a quitar entonces ahora este
este era el origen de las, bueno, digamos, este era el eje X, este era el eje Y, y ahora puse coordenadas Rho y T y Phi. Y entonces me fui hasta un cierto Phi. Entonces, Phi 0 era el eje X, entonces me voy a ir hasta un cierto Phi 0, que es, digamos, este por acá. Esto es Phi igual Phi 0. Y entonces toda la rebanada esta que está entre estos dos pedazos del espacio, la voy a quitar. Es como una rebanada de un pastel, ¿ok? ¿Sí se lo ven? ¿Sí ven lo que quité o no lo ven? Lo recorté Sí, como un no pedazo de veo. pastel. Recorté una rebanada de pastel, cortando hacia el medio, intersectando el corte en el eje. Y ahora, estos dos planos que me quedan, el plano teta igual 0 y el plano phi igual 0 y el plano phi igual phi 0, los identifico. Entonces, ¡chum!, los pego. Ese espacio-tiempo tiene la propiedad de que un círculo en ese espacio-tiempo tiene esto es un círculo en ese espacio, ese es un círculo en ese espacio-tiempo, ¿verdad? Porque este punto es el mismo que este. ¿Ok? Sí. ¿Qué longitud tiene ese círculo? El círculo total hubiera tenido longitud R 2 pi, no, perdón, 2 pi por, sí, 2 pi por rho. ¿Ok? Y acá, en cambio, tiene longitud 2 pi menos phi 0 por rho. Esto es un círculo cuyo radio es rho, pero cuyo perímetro no es el perímetro que uno hubiera esperado. ¿Okay? Estos espacio-tiempos tienen, esto se llama un déficit de ángulo. Entonces, el espacio-tiempo que se genere tiene un déficit de ángulo. Sin embargo, fíjense que al hacer todo esto, no voy a modificar la métrica. La métrica la voy a dejar exactamente, el tensor métrico lo voy a dejar exactamente como lo tenía antes. ¿Ok? Entonces la métrica no ha cambiado. Y por lo tanto, el tensor de curvatura de este espacio-tiempo es ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿No todo el mundo al mismo tiempo? 0. 0. 0. ¿Alguien opina diferente? ¿Alguien piensa que esto no es, que este espacio-tiempo tiene un tensor de curvatura que es distinto de 0? No. No, todo el mundo está. Ok, entonces como el tensor de curvatura es distinto, es 0, obviamente ningún escalar, el tensor de Riemann es 0, entonces ningún escalar construido a base de Riemann va a diverger por ningún lado, a lo largo de ninguna curva, es siempre 0. ¿Ok? Entonces este es un espacio-tiempo que tiene un tensor de Riemann 0, no hay ningún escalar divergente, y sin embargo tiene una singularidad. Tiene una singularidad, de alguna manera, esta cosa uno intuye que tiene una singularidad. Y de hecho la singularidad se caracteriza justamente por eso, porque existen círculos tan chiquitos como se quieran, donde la métrica no es Minkowski. Hay regiones tan pequeñas como se quiera, hay regiones tan pequeñísimas que estarían alrededor del punto del punto z igual a 0, que no lo he quitado, el punto rho igual a 0, que no lo he quitado, ¿verdad? Es la puntita del cono.
O si quito la puntita del cono, bueno, entonces ya no hay ningún punto singular, pero hay curvas. Si quito la puntita del cono, hay curvas inextendibles, las que llegarían ahí, que terminan, de alguna manera terminan, y no, por ejemplo, no van a cruzar, este espacio-tiempo no va a ser globalmente hiperbólico. ¿Correcto? O sea, quito un punto sobre el eje central del cilindro. Quito el punto sobre el eje del central, sí, debo quitar el punto sobre el eje central del cilindro, porque si dejo el punto sobre el eje central del cilindro, ese punto no puede estar en la variedad. ¿Por qué? Porque si estuviera en la variedad, habría un entorno normal convexo y coordenadas normales de Riemann alrededor de ese punto, y en esa región, la métrica tendría que ser la métrica exactamente la de idénticamente a la de Minkowski, más correcciones z igual a 0. Pero no puede ser porque, eso no puede ser porque hay círculos, como los que estoy dibujando, que no tienen el comportamiento que deberían tener en un espacio-tiempo de Minkowski. ¿Ok? Ok. Entonces, sé que hay algo singular. O sea, no puedo alrededor. Si trato de dejar, o sea, esto es como pintar básicamente es en 2 dimensiones. La versión de 2 dimensiones de esto es agarrar un pedazo de papel, cortarlo, identificar 2 pedazos y me queda el conito, el puntito el vértice del cono. En todos los demás puntos de la variedad tengo un entorno alrededor del cual la métrica es plana. De hecho, es exactamente plana, no solamente aproximada, sino es exactamente plana. Pero alrededor del punto en el cono, por chiquita que sea, en que yo pueda decir que la métrica es igual que la métrica digamos, del desplazo euclidio en 2 dimensiones, porque, ¿cómo sé? Porque ahí veo círculos que no satisfacen la propiedad que tienen que satisfacer los círculos pequeños. Suficientemente pequeños, los círculos tienen que tener, si en la métrica, en la región suficientemente pequeña, es tan cercana a la métrica usual como se quiera, entonces, en círculos suficientemente pequeños, deben tener la relación entre radio y perímetro usual, y acá no la tienen. ¿Sí? Todo el mundo está de acuerdo que este punto no puede ser parte de la variedad. Sí, ya, creo que ya. ¿Ok? Y sin embargo, nada que ocurra cuando yo me acerco a ese punto me permite detectar nada raro, porque el papel, esa hoja de papel que yo doblé para hacer el cono, ni la estiré ni le pasó nada. Entonces la métrica inducida sobre la hoja del papel sigue siendo la métrica del papel plano. ¿Correcto? Esta es la versión cuatridimensional de eso. Pero obviamente es patológico, porque como tuve que quitar ese eje, el espacio-tiempo no es globalmente hiperbólico. ¿Ok? Ok. ¿Alguien más tiene una pregunta? Yo tengo una pregunta. Dime. Justo en el vértice del cono hay un problema con la orientabilidad temporal de la variedad. De ese Bueno, espacio a ver, tiempo. el vértice del cono, como te acabo de decir, no es parte de la variedad. Ok, entonces ni siquiera me preocupo por eso. No. Ok. Gracias. ¿Sí? Entonces, como dije, la métrica es plana, la métrica es esta. De hecho, está escrita ahí, ¿verdad? Solo que el valor de phi va de 0 a, en vez de ir de 0 a 2pi, va de 0 a phi 0. Y rho es mayor, bueno, rho es mayor que 0. En las coordenadas, estas coordenadas, para el espacio plano, si dejo ir phi de 0 a 2pi, esas coordenadas son malas en el punto rho igual a 0, obviamente.
pero puedo cambiarla por coordenadas usuales, puedo volver a hacer el cambio de variable, poner coordenadas y y z, y veo que el problema que tengo con estas coordenadas es un problema de elección de coordenadas. Son malas las coordenadas en ese punto, pero no hay nada malo en ese punto. Pero ahora que hago que teta solo vaya entre 0 y phi 0, no entre 0 y 2pi, sí tengo un problema. No puedo poner las coordenadas estas x, y y z y decir que tienen su rango usual. ¿Ok? Y la manera de demostrar que esto no puede funcionar es justamente este asunto. Otra manera que uno lo puede demostrar, por ejemplo, si yo extendiera el espacio-tiempo, supongamos que puedo extender el espacio-tiempo a un espacio-tiempo regular. Ahora voy a mirar qué le pasa a un vector que yo transporto paralelo, ¿ok?, a esta curva. Lo transporto paralelo. A ver, déjeme ver cómo lo veo, si qué pasa cuando lo transporto paralelo. Ok. Cuando agarro un vector, hagan el ejercicio. Transporto un vector que es perpendicular, empieza acá perpendicular a la curva, termina en cierta manera perpendicular a la curva, pero no es el mismo vector tangente que yo tenía, porque el espacio tangente sigue siendo el espacio tangente en cada punto sigue siendo el espacio tangente usual. Este vector aquí va a haber dado hasta aquí una vuelta. En el espacio tangente el vector va a haber dado una vuelta casi completa. Le va a quedar faltando un tetas, le va a quedar faltando un pedacito para haber terminado de dar la vuelta. Entonces, cuando yo transporte paralelamente un vector alrededor de la curva, de esta curva, el vector tangente va a quedar rotado por esa cantidad phi 0. Hagan el ejercicio. Ok, este es un muy buen ejercicio para hacer una cuenta. Agarren un vector en este espacio-tiempo, háganlo, transpórtenlo hasta acá, paralelamente a lo largo de esta curva. Y vean que cuando llega, no llega. Ok. Ahora, cuando yo hago esto bueno, en vez de una curva, si quieren, háganlo en un pequeño rectángulo. Un pequeño rectángulo en este espacio-tiempo. Yo sé que la falla de un vector de volver a sí mismo cuando lo transporto alrededor de una curva cerrada es proporcional a la región cubierta por la curva, ¿verdad? A los dos vectores estos que me generaban que generan los lados, y el tensor de Riemann en esta región, ¿verdad? De hecho, hay un cálculo que se hace en el curso primero que nos dice que la falla de un vector de volver a sí mismo al llevarlo alrededor de una curva chiquita está dado por delta, digamos, llamémoslo B al vector que transporté paralelamente, está dado por algo así como R, BCDA, B. El problema de escribir con esto. A ver si ya el lápiz se cargó. BCDA, no. BCDA contraído con los vectores TB, X, C, V, D. O algo por el estilo. No me acuerdo las contracciones exactas de los índices, pero está dado por esta cosa, donde estos son los vectores que caracterizan de alguna manera
bueno, y delta lambda 1 y delta lambda 2, donde los vectores caracterizan este desplazamiento. Este era un vector t unitario en la dirección, en esta dirección. Este era un vector x unitario en esta dirección. Y este desplazamiento está dado por un delta lambda 1, está dado por un delta lambda 2. Y este es el vector b que yo transporté. Empecé aquí, lo llevé paralelamente por acá, lo llevé paralelamente por acá, lo traje por acá, lo traje por acá, y volvió, y hay un pequeño cambio delta b. ¿Ok? ¿Esto se acuerdan de haber estudiado esto? Sí. En la definición del tensor de curvatura. Bueno, entonces, evidentemente, digamos, en cierta manera, el área de la región de la curva me dice cuánto puede cambiar esto en términos del tensor de Riemann. Pero el tensor de Riemann en toda nuestra cosa, en el caso de mi curva, de la curva esta, era 0 en toda la región. Y la curva, bueno, en otras palabras, si hago la región infinitesimamente pequeña, el tensor debe volver a sí mismo, a menos que el tensor de Riemann sea divergente. ¿Verdad? Porque al hacer lambda 1 y lambda 2 tender a 0, delta B tiende a 0. Entonces, cuando yo hago la curva achicarse infinitamente, el tensor tiene que volver a sí mismo. ¿Correcto? Sí. Ok. Eso no ocurre en el espacio-tiempo con un déficit de ángulo. ¿Ok? Entonces sabemos que el espacio-tiempo no puede ser suave. No se puede extender a un espacio-tiempo suave, incluyendo el punto S. ¿Sí? ¿Es claro? ¿No? No estoy segura de estar entendiendo esta última Ese parte. espacio, A ver, en un espacio-tiempo normal, en un espacio-tiempo estándar, vimos que el tensor uno ve en el curso primero esta relación. ¿Sí te acuerdas de haber visto esta relación, Rosa Laura? Sí, es que eso del ¿cuándo transporte paralelo lo entiendo, pero no entiendo aplicado aquí porque yo sé, si hago tender este delta o lambda, no recuerdo cómo se llama, Sí, a 0, espero que también vaya el vector a el 0. cambio del vector, o sea, cuando algo que delta lambda 1 y delta lambda 2 Se hacen muy pequeños. se hacen muy pequeños, bueno, pues acá veo que esta cosa tiende a 0, ¿verdad? Sí, eso sí, pero pero en este caso no se ve que va a 0 porque le Bueno, quité esta arriba. entonces el punto es el siguiente. Entonces, en un espacio normal donde donde R no diverge, donde el escalar de curvatura no diverge, ¿no? Ok. Debe pasar esto, de que cuando yo me voy por una curva cerrada, a medida que la hago cada vez más chiquita, el vector vuelve a sí mismo. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ahora yo te mostré en nuestro espacio-tiempo, yo hago la curva cerrada No regreso que al mismo punto. es la curva ρ igual ρ0 y teta y phi igual a alfa, y alfa empieza siendo 0 y llega hasta 2pi menos phi 0. Esa es una curva cerrada en ese espacio-tiempo, ¿verdad? Es un círculo. Sí. Es una curva cerrada. Entonces ahora te digo, calcula el transporte paralelo de un vector alrededor de esa curva. Ese es un ejercicio que se los dejo para que lo hagan. Ok. ¿Ok? Ok. Y un vector que digamos que inicialmente era empiezo con el vector DDR, era el vector radial, DDRA. Ese era el vector con que empecé. Ese era B0.
que será B0A. Con ese vector empiezo y luego dar una vuelta en esta cosa. Yo digo, no voy a hacer la cuenta acá, pero digo, hagan la cuenta, que el vector S va a llegar a este punto rotado por un ángulo φ0. ¿Por qué lo digo? Porque las cuentas, a ver, las cuentas van a ser idénticas que en el espacio-tiempo de Minkowski. O sea, ¿Verdad? hasta ahí sí lo veo. Entonces, la cuenta, porque como toda la métrica es igual, la cuenta de cómo rotó el vector es igual. Sí. O sea, pero entonces cuando se haga, o sea, lo que no entendí fue la última parte que mencionó donde, Bueno, entonces ahora este vector va a llegar rotado por el vector este ya no va, ya va a estar rotado. ¿Ok? ok. Cuando lo transporte paralelamente. O sea, sí, pero había dicho que eso implicaba que ya... Bueno, la impli- entonces, pero ahora eso es independiente, es independiente de la cantidad que va a quedar rotado, es independiente de ρ igual a ρ0. Para convencerlo, hazlo en un papel. Agarra un papel, pon una línea recta, transpórtalo paralelamente y luego o sea, haz el cono y mira qué le pasa al vector. sí, o sea, ya no va a cerrar, por así No va decirlo. a ser, el Pero, vector no va a ser, la curva va a cerrar, porque pero el vector tangente no va a ser, el vector, perdón, un vector perpendicular no va a cerrar bien. Un vector que empezó perpendicular no va a ser perpendicular. ¿Ok? o sea, creo que mi pregunta, o sea, tal vez no tenga mucho sentido, pero eso no se puede pensar como en términos de torsión, No, 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 no. Eso no. porque, Acá no hay torsión, porque a ver, la derivada, estamos trabajando por suposición en espacios-tiempos sin torsión. Entonces, la derivada covariante ok, ya, es la derivada asociada a la métrica, punto, sí, sin torsión. Esa es la derivada entonces, covariante. Con esa derivada covariante vamos a calcular transporte paralelo. transporte, ok, ¿Ok? ok. Bueno, estudien este ejemplo bien, que es bastante ilustrativo. Ok. Pero ok, lo lamento, pero no lo podemos hacer en clase porque entonces no llegamos a ningún lugar. No alcanzamos a ver. Como les dije, les toca a ustedes trabajar. Sí. Ok, entonces, ¿cómo se demostraría que no se puede, no? O sea, sabemos que ahora hay un problema en las coordenadas en ρ igual a 0 y si uno asume que se lo puede extender a un espacio-tiempo regular, donde la métrica, como R es igual a 0, el Riemann es igual a 0 en todos lados, tendría que ser 0 también en el origen por continuidad, porque tiene que ser suave. Entonces el vector debería volver a sí mismo. Como no vuelve a sí mismo, debería volver a sí mismo por lo menos en el límite en que hago el radio de mi círculo tender a 0. Como no vuelve a sí mismo, hay una contradicción. ¿Correcto? Ok. Sí. Acuérdense que yo ahora no los veo. Normalmente en una clase podría mirar que hacen sí con la cabeza. Ahora, por favor, todo el mundo tiene que adaptarse a la pandemia y colaborar para que yo sepa si nos estamos entendiendo. Bueno, hay otro enfoque que es clasificación de las posibles singularidades. Esto al principio parecía interesante, pero resultó que encontraron que hay infinitos tipos de variedad. Al parecer hay infinitas maneras de tener comportamientos patológicos. Y intento de clasificar
los completamente ha fallado. O sea, siempre han encontrado, siempre que alguien ha propuesto alguna caracterización, han encontrado cosas que son patológicas y que no entran en esa caracterización. Ok. Y el enfoque 4, que es el que hoy se considera como exitoso y el que usó Penrose y Hawking en sus demostraciones, es considerar los huecos que quedan en el espacio-tiempo regular en el que se han quitado las singularidades. O sea, me aseguro de que no haya, que la singularidad, lo que serían singularidades, digo, no son parte del espacio-tiempo, que en realidad es lo que ocurre cuando, de la manera que estamos definiendo las cosas, porque demandamos que nuestro espacio-tiempo sea una variedad diferencial, con una métrica suave definida en todo punto. Entonces, por definición, no hay singularidades dentro de la variedad. Pero vamos a detectar, ya que logramos que no haya singularidades, los huecos que de alguna manera hubo que meter en la variedad, para asegurarnos que sea regular, que no haya singularidad, que no haya nada singular en la variedad. ¿Ok? Entonces vamos a detectar los huecos. ¿Y cómo vamos a detectar los huecos? Por medio de la existencia de geodésicas inextensibles. Un ejemplo es, por ejemplo, bueno, un ejemplo de, no un espacio-tiempo que era singular. Bueno, o sí, por ejemplo, en este ejemplo que acabamos de ver. En este ejemplo que acabamos de ver, vimos que no era globalmente hiperbólico, pero no solamente no es globalmente hiperbólico. Si yo agarro una geodésica radial nula, esa geodésica se acaba y la propago en una de en las dos direcciones. En una dirección no pasa nada, se va para el infinito, pero en la otra dirección se tiene que acabar antes de llegar al origen. Entonces, esa geodésica es inextensible, ¿ok? Porque no tiene punto final. Sí, sí, sí. No tiene punto final, entonces es inextensible o inextendible, no sé, creo que cambié la nomenclatura. Creo que antes la llamábamos inextendible. Bueno, ahora inextensible, inextensible. Y terminó con una longitud afín. Si la parametrizo a la geodésica con el parámetro afín, termina con un valor finito del parámetro afín. Entonces, de esa manera vamos a detectar la existencia de singularidades, por la presencia de geodésicas inextensibles de longitud afín finita. En el caso de geodésicas temporales, la longitud afín se puede relacionar con el tiempo propio de las geodésicas. Vimos que el tiempo propio es un parámetro afín y que otro parámetro afín difiere de eso simplemente por un rescalamiento, o de la distancia propia de las geodésicas espaciales. Entonces, la longitud afín corresponde al, salvo rescalamiento, a la distancia o la longitud en las geodésicas espaciales, al tiempo propio en las geodésicas temporales, y es la generación natural para las geodésicas nulas. ¿Ok? Entonces, una geodésica se va a llamar incompleta si es inextendible o inextensible en alguna dirección con parámetro afín finito. O sea, llega hasta a un valor acotado del parámetro afín. El parámetro afín se mantiene menor que infinito, menor que un cierto número, y ese número es menor que infinito, pero es inextensible. Entonces esa se llama una geodésica incompleta. Un espacio-tiempo se va a llamar extendible o extensible si es isométrico a un subconjunto de otro espacio-tiempo. ¿Ok?
un subconjunto propio, ¿sí? O sea, si lo puedo considerar como parte de otro espacio-tiempo. Y un espacio-tiempo se dirá inextensible sin, pues obviamente, si no es extendible, si no es extensible. Y entonces ahora vamos a decir lo siguiente, un espacio-tiempo que es inextensible, o sea, que no lo puedo considerar como un pedazo de un espacio-tiempo. Se dirá que tiene una singularidad si contiene al menos una geodésica incompleta. Y nos vamos a concentrar por el hecho de que estas son las geodésicas que tienen más sentido físico, en las geodésicas nulas, que serían las trayectorias de partículas sin masa o de fotones, o geodésicas tipo temporales, que serían las que caracterizan el movimiento de una partícula masiva o de un observador, por ejemplo. Luego, uno puede tratar de caracterizar qué tipo de singularidad tiene. Una posibilidad es que ocurra lo que ocurre, por ejemplo, en el espacio-tiempo de Schwarzschild, en que hay un escalar que diverge cuando me acerco a R igual a 0. ¿Cómo se llama el escalar que diverge cuando R igual a 0 en Schwarzschild? En Kruskal, pues. ¿Cuál es la cantidad que diverge? Ricci, ¿no? ¿Perdón? El Ricci, ¿no? ¿El escalar de curvatura diverge en Schwarzschild? No, ¿Cuánto es el escalar de curvatura en Schwarzschild? 0. 0. Ok. Ricci al cuadrado, ¿cuánto es? RAB por RAB, ¿cuánto es? Ah, es el Kretschmann, ¿no? El que diverge. No, ese también es 0, porque el Einstein es una solución de las ecuaciones de Einstein en el vacío. Schwarzschild es una solución de las ecuaciones de Einstein en el vacío. Entonces Ricci es 0. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Todo el mundo sí? No. ¿Alguien diga sí o no, por favor? Sí. Sí. Ok. Bueno, el escalar que diverge se llama el escalar de Kretschmann, que es Riemann contraído con Riemann. Ese sí diverge cuando nos acercamos a la singularidad. ¿Ok? En Friedman-Robertson-Walker, el escalar, ahí sí, R diverge cuando nos acercamos a la singularidad. O sea, cuando nos movemos por la geodésica esa incompleta, a medida que nos vamos acercando al valor límite, al supremo del valor del parámetro afín de la geodésica, entonces esta cosa diverge. Eso es claro. Bueno, resulta que hay otro tipo de singularidades de curvatura en los que no hay ningún escalar que diverja, pero algún componente del tensor de curvatura expresado en términos de unas coordenadas muy particulares que son una tétrada, agarro una tétrada y la escojo una tétrada cualquiera, o sea, tres vectores, perdón, cuatro tétradas, son cuatro vectores que son base del espacio tangente en el punto P a lo largo de esa geodésica. En un punto de esa geodésica, y esa tétrada la transporto paralelamente, ¿ok? Entonces, a ver, déjenme ver.
ver si soy capaz de dibujar esto. ¿No? Entonces, hay situaciones en que, perdón, es con el dedo. Hay situaciones en que acá está lo que hubiera sido la singularidad, y acá está una geodésica que es inextensible. Y bueno, el lambda es el parámetro afín de esta geodésica. Y ahora agarro aquí 4 vectores que los voy a llamar E sub A sub mu, donde mu va a ser 0, 1, 2 y 3. Son 3 vectores. Son 4 vectores que son base del espacio, son base. Este es un punto P, y estos son elementos de TPM, y son una base, son 4 vectores linealmente independientes, ¿ok? Son bases, son vectores. Entonces tengo estos vectores acá, y ahora los vectores estos los propago paralelamente a lo largo de esta curva, ¿ok? Entonces defino los vectores, de esa manera defino los vectores EA, mu, de lambda. Entonces en cada punto tengo una base de vectores. Y ahora escribo el tensor de Riemann, por ejemplo, lo escribo en esa base. R mu nu, ¿eh? Escrito en esta base, ¿ok? Rho sigma por E. Perdón, R. Bueno, perdón, el tensor, por ejemplo, con los índices arriba. Lo voy a escribir en esa base. ¿No? Entonces, R mu nu rho sigma por E a mu E B nu, etcétera, ¿no? De lambda. Entonces, las recetas lo expreso en esa base. Hay situaciones en que, como esta es una base bien definida, uno esperaría que estas cantidades, que estos coeficientes, se comporten bien. Bueno, hay situaciones en que eso no ocurre, y ese es un tipo de singularidad especial. No sé si vamos a ver ningún ejemplo de esto, pero es bueno que sepan que no haya singularidades de este tipo, de que no haya singularidades de curvatura, no es garantía de que el espacio-tiempo no sea singular. ¿Okay? Entonces puede ser que haya este otro comportamiento. Entonces un tensor construido en base de Riemann, la derivada de Riemann o Riemann al cuadrado por algún tensor construido en base a Riemann y sus derivadas covariantes, diverja al acercarnos a la singularidad por esa geodésica incompleta, expresado, o sea, los componentes de ese tensor de Riemann, expresado en términos de esa base que propagué paralelamente a lo largo de la geodésica. ¿Okay? Entonces es otro tipo de singularidad que es, digamos, más general que la anterior. ¿Sí? ¿Es claro? O sea, podría ser que según el criterio 1 pareciera que no hay nada malo, pero puede pasar a otro 2. Y hay, de hecho, singularidades que no están ligadas a la curvatura. No ocurre ninguna de las anteriores, como en el ejemplo que vimos de la cuerda cósmica. ¿Ok? O el espacio-tiempo con un ángulo de déficit. No ocurre ninguna de las anteriores. Y sin embargo hay una singularidad. Entonces,
Pero de hecho esta caracterización que acabamos de ver de las singularidades no es realmente completa. Puede pasar una cosa, puede pasar que haya un hueco que sea percibido por algún tipo de curvas, pero no por otros. Entonces existen espacios-tiempos que son completos respecto a las geodésicas de un tipo, pero son incompletos, por ejemplo, en las geodésicas del otro. Y nosotros hemos decidido, de hecho, que nos vamos a concentrar en las geodésicas nulas y en las temporales, pero podría ser que tenga problemas con las espaciales, que generalmente no se estudian. Ok, entonces, un ejemplo es la siguiente, es agarrar la variedad, el espacio-tiempo de Minkowski, o sea, la variedad R4, con la métrica de Minkowski, salvo un factor conforme, un factor multiplicativo que multiplica la métrica de Minkowski. Pongo la métrica de Minkowski en coordenadas esféricas y pongo ese factor igual a 1 para todo R mayor que 1. Y hago, usando ese tipo de curvas de las que ya hablamos de la vez pasada, la interpolo con una curva, con un factor que se comporte, que vaya a 0 en R igual a 0 para T igual a infinito. Entonces es un factor que va como E a la menos alfa por T, que se comporte como E a la menos alfa por T cuando T va a más a infinito, a más infinito. Eso va a hacer que el parámetro afín a lo largo de la geodésica que va a lo largo del eje R igual a 0, es una geodésica, la curva que es R igual a 0, teta phi igual a 0, no importa, T, el parámetro afín va a converger a un valor finito, para un valor finito de T. Entonces vamos a tener una geodésica temporal incompleta, pero se puede mostrar que todas las geodésicas espaciales o nulas son completas. ¿Por qué? Porque las espaciales o nulas salen necesariamente de esta región donde pasa el problema, que es un cilindro alrededor del eje T, ¿verdad? O del origen espacial, digamos. Bueno, y se pueden escoger espacios de manera similar, espacio-tiempos que sean completos respecto a las geodésicas nulas y temporales, pero incompletos respecto a las espaciales. Y hay, de hecho, ejemplos de espacio-tiempos que son completos con respecto a todas las geodésicas. Entonces, geodésicas espaciales y geodésicas, no hay geodésicas espaciales ni temporales ni nulas incompletas o inextensibles. Perdón, inextensibles y con parámetro, sí, bueno, que terminan con parámetro afín finito. Pero hay curvas temporales de aceleración propia finita o acotada que son incompletas. Estos representarían que algún cohete, por ejemplo, un objeto que tiene una aceleración propia finita, lo puedo imaginar como un observador que tiene un cohete, que tiene un motor que le genera una aceleración propia, ¿no? Un observador de Rindler, por ejemplo, que tiene una aceleración propia constante. Estos espaciotiempos representarían cohetes que con cantidad finita de combustible necesariamente terminan su existencia en un valor finito de su tiempo propio,
y terminan su existencia es porque llegaron a eso que sería la singularidad, ¿verdad? O sea, tuvieron que, se acaban para fines de su existencia en un espacio-tiempo. ¿Ok? Entonces estas son las ideas generales acerca de este tipo de noción de singularidades. En otras palabras, vamos a usar esta definición, nos vamos a concentrar en el caso en que haya geodésicas nulas o temporales que terminen necesariamente indicándonos que hay de alguna manera un hueco que es donde estaría la singularidad. Pero respecto a qué tipo de singularidad podría deberse, existen esta caracterización en estos tres tipos, y debemos recordar que la caracterización que esto nos va a dar no es muy interesante, pero no es necesariamente completa. O sea, hay situaciones patológicas que no están cubiertas por las cosas que vamos a estudiar. Sin embargo, las cosas que vamos a estudiar van a ser suficientes para las situaciones que nos interesan, en particular para los agujeros negros y para lo que pasa con señales luminosas o con el comportamiento de observadores o de partículas con masa en el entorno de estas regiones que se llaman agujeros negros. Ok, no vamos a empezar con esto hoy, pero entonces ahora que ya les conté la idea, lo que viene es el estudio, las condiciones que aseguran que existen estas geodésicas que se terminan, por alguna razón se tienen que terminar en algún valor finito de su parámetro afín, indicándonos que de alguna manera hay una singularidad, ¿ok? O sea, van a ser el análogo de lo que le pasa en el espacio-tiempo, lo que pasa en el espacio-tiempo de Kruskal, ¿verdad? Acá vemos que una vez que algo entra aquí, una geodésica que llegó a este punto necesariamente se choca con esta singularidad. De hecho, cualquier geodésica que sale de este punto necesariamente se choca con la singularidad. Y chocarse con la singularidad quiere decir que la tengo que terminar antes de llegar a ese punto. Entonces va a tener un valor finito de su parámetro afín. Y eso le pasa a las geodésicas, temporales como esta, le pasa a las geodésicas nulas como esta, que va justamente acá y le pega acá. Esta nula le pega un poco más allá. Obviamente no le pasa a las geodésicas espaciales como esta que está para allá. Esa puede no pegarle a ninguna singularidad. En este caso, son las geodésicas nulas y las espaciales las que nos van a detectar la presencia de esta singularidad. ¿Ok? Y vamos entonces a estudiar cuáles son las condiciones, qué es lo que tiene que estar pasando acá adentro o en esta región para asegurarnos de que algo así ocurre. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces para eso vamos a usar estas nociones que voy a introducir ya más en detalle en la clase que viene. ¿Ok? La noción de congruencias de geodésica, y vamos a empezar a estudiar en detalle las matemáticas que caracterizan esas congruencias. Pero bueno, eso será la clase que viene. ¿Dudas? Donatiu, ¿ya tienes la respuesta de todo el mundo? Sí, creo que nada más faltaba la de Octavio.
Ok, entonces solucionemos el problema. ¿Alguien quiere darme un ejemplo de un espacio-tiempo que tenga la propiedad de que T de P es un espacio-tiempo que tenga la propiedad de que para todo P, I más de P es igual a toda la variedad? ¿Alguien me quiere dar el ejemplo? Yo le puedo dar el mío. A ver, No sé si está bien, pero pues, está no bien, sé. para eso. Ok, Te agarras como un Minkowski, ok, agarro Minkowski. cortas a un tiempo por arriba y un tiempo por abajo, Perfecto. Corto un tiempo por arriba y un tiempo por abajo. y ahora nada más me agarro únicamente un X. Un X y todo lo que... Bueno, lo pego, perdón, lo pego. Entonces pongo acá tengo mis conos de luz, Ajá. identifico estos puntos con estos, Sí, ok, sí, entonces pego. me queda este cilindro. Y ahora nada más me agarro un X, o sea, una rebanadita de ese cilindro que tenga el ancho de un punto. Entonces nada más me va a quedar como una cuerdita. No, si haces eso, lo, lo dañaste, digas muy bien. Si haces eso, ya no es una variedad. Ok, es que es un círculo, es una variedad en una dimensión, en dos dimensiones. Sí, Es un círculo. Es exacto, una variedad de una dimensión. sí, exacto, eso. Bueno, yo quería una variedad de 4 dimensiones. Bueno, pues esa cosa es así, para cualquier punto. Y esa también me ayudó para la segunda. Pero este que tienes acá, sin cortar unas rebanadas, este Ok. espacio-tiempo de acá, tiene la propiedad de esa, ¿verdad? Este, tengo cualquier punto, a ver, pintémoslo acá. Tengo cualquier punto, P. Ajá. Quiero ver si este punto Q este punto Q por acá, ¿está en el futuro de P? Sí. Sí, sí, You, le doy you, vueltas al... Sí, you, sí es cierto. you. Llegué a Q. Así es cierto. Bueno, la hice con un circulito, pero bueno. ¿Ok? Es que esta del circulito también me ayuda para la segunda pregunta. Ajá. Bueno, entonces la segunda pregunta. Ok. ¿Cuántos se pensaron en este? Yo hice lo mismo de hacer la Esto, identificación del espacio-tiempo, pero igual me agarré solamente un espacio-tiempo unidimensional. O sea, hice oh, exactamente el círculo. Igual. lo mismo que Octavio. Ok. Es que yo tomé Minkowski, pero solo la parte como futura para especificar que era un corte, pero creo que pude haber tomado el corte arbitrario, sin que solo fuera el futuro de un punto. ¿Cómo? Bueno, no sé, luego lo miramos. El otro ejemplo, ¿cuál es la respuesta? El otro problema, ¿cuál es la respuesta? ¿Existe algún espacio-tiempo que tenga la propiedad de que hay un solo punto, ¿no? Tal que exista un P único. Eso es único, ¿no? P único, con la propiedad de que I más de P es igual a M. ¿Hay algún espacio-tiempo con esta propiedad? ¿Sí o no? Profesor, Sí. podría ser el interior del cono de luz futuro, de un punto P arbitrario. El interior del cono de luz En futuro. Minkowski. Ajá. Agarro Minkowski, el interior del punto P futuro. Entonces P no está en la variedad. P incluido, sí, o sea. No, P no, me dijiste el interior. Me dijiste el interior, entonces no es P no está. Ok, P no está. Ajá, P no entonces está. sería el Entonces, futuro. entonces tengo el espacio-tiempo, es el futuro de esto. Perfecto, tengo ese espacio-tiempo. ¿Cuál es el punto en la variedad? ¿Cuál es el punto en la variedad que tiene la propiedad que yo quiero? Sí, Yo tendría que dije ser que no P. existe. No, ese punto no está en la variedad. Tú me dijiste que no está en la variedad. Tú me tomaste M, la variedad M como I más de P, ¿verdad? P no está ahí.
Según yo, no existe el espacio-tiempo, ¿no? No existe el espacio-tiempo. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la Ok. demostración? Yo lo que hice fue suponer que existía Ok. y me agarré 2 puntos. Ajá. Si Entonces, existiera CP, me agarré un punto. suponíamos que existía, que había algo parecido a lo que nos decían antes. Ok. ¿Y qué hiciste? Me agarré un punto en I menos DSP. Y entonces, o sea, Bueno, yo te digo, y menos DSP es vacío. ¿Cuál es el problema? ah, o sea, Estás si muy yo, cerca, pero estás muy cerca, estás muy cerca. Ahora tienes que decirme por qué no puede pasar esto. porque si pasara un punto de ahí, también sería, o sea, conecto, o sea, si hubiera un punto ahí, No, 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 no. A ver, si yo te digo, no, no hay ningún problema. Y menos de P es el vacío. Listo. No hay puntos ahí. ajá. Y Entonces, toda tu construcción no sirve. Tienes que decirme por qué esto está prohibido. bueno, yo, ¿Qué prohíbe esto? yo digo, bueno, yo pienso que prohíbe porque si existiera otro punto ahí, o sea, si es que hubiera, entonces ese punto que existiera, como se conecta con P por una curva causal, Sí, sí, por eso, pero por eso es que no funciona tu argumento. No funciona tu argumento a menos que me des otra razón. No, no es porque, a ver, me estás haciendo al revés. Me estás diciendo, como tiene que ser válido el teorema, como tiene que ser válido la conclusión de que no puede existir un espacio-tiempo con estas características, entonces no puede ser verdad que sea esto. Pero eso no está lógicamente correcto, ¿verdad? Estás usando lo que quieres demostrar. ok, entonces, a No ver, podíamos usar que I más es siempre abierto. Y Y entonces si P fuera un punto para el cual todo el futuro, su futuro causal fuera la variedad, no podría yo definir ese conjunto como abierto, según yo. ¿por qué? ¿Cómo defino un abierto para P, dado su futuro causal con toda la variedad? A ver, creo que ahí estás tocando algo. Si P es un punto en la variedad, lo estás diciendo, si P es un punto en la variedad, ¿tú me quieres decir que qué? Que haya me Y quieres decir más que debe ser, debe haber un abierto alrededor de este, ¿verdad? Ok. sí. Cómo sé que ese abierto no está todo adentro de I más de P? Mm, ¿Qué es lo que yo sé acerca de todo punto? Una cosa muy importante que yo sé acerca de todo punto en la variedad. No solamente tiene un abierto, sino tiene un entorno donde, ¿cómo se Normal llama? Normal convexo. convexo. Un entorno normal convexo, señores, donde la métrica, entonces hay una región donde la métrica es exactamente Minkowski, es básicamente Minkowski menos algo más. Entonces, hay puntos dentro de ese entorno normal convexo que están en I menos de P. Existen puntos en I menos de P porque en el entorno normal convexo yo sé cómo es la métrica. Es Minkowski, ¿verdad? Entonces, que en esa región puedo poner coordenadas x mu con x mu de 0, x mu de p igual a 0, ¿no? Y entonces tomo x0 igual a menos epsilon y x igual a 0. Ese punto está xi igual a 0. Este punto está en el entorno normal convexo y por lo tanto está en I menos de P.
¿verdad? Porque la métrica es la métrica de Minkowski, entonces yo sé que este punto es temporal, dirigido al futuro de esto, ¿verdad? Este es el otro punto, este es el punto Q que tú querías. Este es. Tomo un entorno normal convexo y pongo coordenadas normales de Riemann. De tal manera que en el punto P las coordenadas sean 0. Entonces existe un punto con estas coordenadas con épsilon suficientemente pequeño, y ese punto evidentemente está en el pasado de P, ¿verdad? Porque la curva, puedo darte la curva también. La curva x igual a x0 igual a épsilon menos épsilon más lambda xi igual a 0. Es una curva que conecta el punto Q cuando lambda es igual a 0 con el punto P cuando lambda es igual a épsilon. Y obviamente su tangente es 1, 0, 0 y es por lo tanto una curva temporal dirigida al futuro. ¿Correcto? ¿Sí o no? Y entonces ahora ese punto Q tendría también la propiedad de que toda curva, de que cualquier punto de la variedad yo puedo llegar desde Q hasta ese otro punto de la variedad, pasando por P, juntando esta curva con la curva que conectaba P con todos los demás. Entonces hay por lo menos otro punto Q. ¿Ok? Entonces lo que faltaba en los argumentos que echaron fue el uso de esta herramienta poderosa que me dice localmente cómo es el espacio-tiempo, que es el entorno normal convexo y las coordenadas normales de Riemann. Sí. ¿Ok? Entonces requería el uso de esos dos componentes al demostrar el teorema. ¿Sí es claro? Sí. Sí. Ok. Ok. Bueno, entonces seguimos con esto la semana que viene. Entonces les dejo para el fin de semana asegurarse que entendieron bien el capítulo 8 que acabamos de terminar, asegurarse de que entienden las tareas, repasen las que tengan dudas, consúltenlas entre ustedes, consúltenlas. Si entre ustedes no encuentran algo que no les queda claro, pregúntenle primero a Tonatiu. Si hay algo que no lo pueden resolver, me lo preguntan, por favor. ¿Ok? Ok. Ok. Entonces, asegúrense de que este capítulo 8 quede bien sólido para que no tengan problemas con esto en el capítulo 9. El capítulo 9 va a ser uso de cosas topológicas, pero también va a ser uso de digamos, cálculo con geometría diferencial explícito. Entonces repasen esas bases, operadores derivadas, las geodésicas, los parámetros afines de la geodésica, las reparametrizaciones de las geodésicas, etcétera, las relaciones con el tensor de Riemann, etcétera. ¿Ok? Ok. Ok. Bueno. Nos vemos entonces el martes. Sí. Hasta el martes.